Muy buenos días, queridos niños y niñas. El día de hoy trabajaremos comunicación. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Propósito de la clase. Escribimos un cuento realista adecuándola al destinatario y propósito a partir de un plan de escritura. Como ves, esta es la continuación de la clase anterior. Para eso vamos a recordar lo que hicimos. ¿Te acuerdas que respondimos a esta pregunta? ¿Qué tipo de textos son? Presentándote 3 imágenes. Veamos la primera. Es la carátula del libro Perú de la A a la Z, de las autoras Andrea y Claudia Paz Mendrano. Siguiente. Cholito en los Andes Mágicos, escrito por Óscar Colchado. Y por último tenemos El niño que no podía dormir, de Aroma Subiría. ¿Te das cuenta que estos tipos de textos son? Sí, por supuesto, son cuentos. Y cuentos realistas. Sí, porque tienen como protagonistas a niños. ¿Sabías también que estos libros han sido creados por escritores peruanos? Yo sé que tú también eres un gran o una gran escritora. Recordemos ahora la lectura que leímos la semana pasada. ¿Te acuerdas del niño goloso? Sí, era un cuento con una bonita enseñanza. ¿Ya te acordaste? Bueno, de este cuento he extraído 4 oraciones de las cuales hay una palabra destacada que está en rojo. Vamos a buscar qué otra palabra de las que están abajo nos pueden ayudar a completar esa oración. Leamos la primera. Había un niño muy goloso que siempre estaba deseando comer dulces. Si no quiero decir la palabra goloso, ¿qué otra palabra puedo utilizar? A ver, tengo las palabras deseaba, carácter, enfado, dulcero. Ah, claro, ¿te acuerdas? Dulcero. Vamos a la segunda oración. Cogió el tarro de cristal que tanto ansiaba. Me queda deseaba, carácter, enfado. Claro, lo puedo reemplazar por deseaba. Menudo genio tenía su mamá cuando se enfadaba. Ah, menudo carácter, claro. Muy bien. Se le pasó el disgusto, compartió los dulces con su amigo. Disgusto. Enfado. ¿Y te acuerdas que estas palabras se llaman sinónimos? Ahora leamos, ¿qué son los sinónimos? Estas palabras son sinónimos. Quiere decir que tienen el mismo significado, pero se escriben y suenan diferente. ¿Y para qué nos sirven los sinónimos dentro de un cuento? Claro, nos sirve para no estar repitiendo la misma palabra en todo el cuento, sino que podemos utilizar otras, que signifiquen lo mismo. ¿Recuerdas qué características tiene un cuento? Recordémoslo juntos. Tiene un inicio, nudo y desenlace. Tiene personajes reales o imaginarios. Se narra una historia real o imaginaria. Ocurre en un lugar. Puede ser un bosque, una casa, una granja, un campo. O otros lugares a los que tu imaginación te quiera llevar. Ahora, no olvides qué debe tener tu cuento. Un título, los personajes, que deben de ser reales. El lugar, es muy importante definir el lugar donde se va a realizar tu historia. Y los hechos que le van a ocurrir a los personajes. Y por último, el tiempo. Si está ocurriendo en este momento, si ya ocurrieron o quizás ocurrirán en el futuro. Ahora, recuerda que tu cuento debe de tener un inicio. Respondiendo a esta pregunta te puede ayudar a comenzar tu historia. ¿Qué pasó primero?
Aquí te comparto algunas frases con las cuales puedes comenzar tu cuento. Hace mucho tiempo, había una vez, hoy, en el futuro. Luego de explicar al personaje o los personajes el lugar donde se va a realizar esta historia, es importante pasar al nudo. El nudo es la situación que se debe de resolver o el problema que se presenta a los personajes. Podemos responder esta pregunta: ¿qué ocurrió después? Las palabras que nos pueden ayudar o frases son: de pronto, nadie lo sospechó, más tarde. Y por último, tenemos el desenlace. En esta parte de la historia se resolverá el problema o la situación que los personajes tenían que afrontar. Entonces la pregunta que nos ayuda es: ¿cómo termina la historia? Puede ser con estas frases o palabras. Finalmente, por último. Muy bien. ¿Ya has escrito tu cuento? Veamos un ejemplo. Cuando ya esté escrito, considerando a los personajes, el lugar donde se va a realizar, el tiempo en que está ocurriendo este cuento, la situación que tienen que resolver y cómo resolvieron, ¿sí? Ya lo tienes entonces casi listo. Luego de eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a revisar tu cuento con esta lista de cotejo. ¿Sí? ¿Me acompañas a leerla? ¡Vamos! ¿El cuento tiene un título? Sí. ¿El cuento presenta el lugar y el tiempo donde ocurren los hechos? Sí. ¿Los personajes están mencionados claramente? Sí. ¿Los hechos están organizados en inicio, nudo y desenlace? Sí. ¿Escribiste con mayúscula al iniciar una oración y después del punto? Sí. Entonces tu cuento ya está listo. Los felicito, son unos grandes escritores. Nos vemos, hasta la próxima.